¿Estás listo para la verdadera revelación sobre el Espíritu Santo? Piénsalo, te enseñaron que es una fuerza, una influencia difusa, una energía impersonal a la que recurre la Iglesia cuando necesita resultados. Ahora imagina que eso no es apenas una diferencia teológica, sino que altera la manera en que oras, te arrepientes, luchas contra el pecado y esperas el futuro. Si lo que crees sobre el Espíritu es equivocado, tu vida espiritual está, en el mejor de los casos, incompleta, en el peor, vulnerable a confusión y manipulación. La primera verdad que quiero arrancar como una raíz es esta. La Biblia presenta al Espíritu no como un qué, sino como un quién. No es un viento sin rostro, es una persona con voluntad, emociones, intención y acción deliberada. Empecemos ahí, porque entender la persona del Espíritu cambia todo. La responsabilidad cristiana, la forma de escuchar, el modo de arrepentimiento y la manera de esperar la venida de Cristo. Si hoy estás dispuesto a que lo que creías sea reexaminado, quédate. Al final te haré una pregunta directa que pondrá en evidencia si realmente estás cooperando con Él. Antes de avanzar, una advertencia pastoral. Este tema no es para alimentar miedo paralizante, ni para prometer experiencias sobrenaturales como garantía. No venderé milagros. Analizaremos escrituras, historia y metáforas para ayudarte a ver con claridad. Permanece hasta el final para comprobar si estás listo para cambiar la forma en que de verdad te relacionas con el Espíritu. La Escritura habla del Espíritu con verbos y pronombres que señalan persona. En el Génesis vemos al Espíritu moviéndose sobre las aguas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. La palabra hebrea usada allí es ruaj, que literalmente significa aliento o viento, pero no como una corriente sin intención. Ruaj implica respiración vivificadora, presencia actuante que trae orden sobre el caos. Imagínalo como el arquitecto que se inclina sobre el plano, no como una herramienta inerte. Ese ruaj que inspira vida en la creación es el mismo término que la Escritura usa para hablar del Espíritu que sopla donde quiere y da vida. En el Evangelio de Juan Jesús promete otro consolador. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Juan 14:16. La palabra griega traducida como consolador es parácletos, que significa abogado, intercesor, defensor. Parácletos no es un adjetivo, es un rol personal, alguien que acompaña, que habla, que enseña y que defiende. En otros pasajes, Jesús dice que el Espíritu enseñará y guía a toda la verdad. Juan 14:26, 16:13. No se trata de una voz impersonal, sino de una presencia que dirige, corrige y transforma. Observa también cómo en Hechos el Espíritu habla, ordena y decide. En Hechos 8:29 leemos que el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. En Hechos 13:2 la comunidad está adorando y el Espíritu dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Qué hacen estas frases? Usan verbos activos atribuidos al Espíritu: hablar, enviar, apartar. ¿Puede una fuerza apartar a una persona, tomar la iniciativa y encomendar una misión? La narración bíblica atribuye acción deliberada a alguien que actúa con voluntad propia. La evidencia lingüística es crucial. Pronombres personales aplicados al Espíritu, verbos de juicio y de sentir. En Efesios 4:30 Pablo advierte: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿A quién se puede contristar? A una persona. A quien se puede entristecer, también se le puede agradar, se le puede obedecer. La Escritura no deja la impresión de una energía neutra. Presenta a una persona que se ofende, que se entristece, que intercede y que participa en la comunidad. Ahora déjame introducir una palabra que cambiará tu percepción si aceptas lo que la Biblia enseña:
Arrabón. Es una palabra griega usada en pasajes como 2 Corintios 1:22 y Efesios 1:14 sobre la obra del Espíritu como garantía, como depósito. Arrabón, arrabón, significa aquello que se da por adelantado como señal de lo que vendrá. Es el anticipo que asegura la transacción. El Espíritu es descrito como arrabón de nuestra herencia, la garantía de que lo prometido por Dios tendrá cumplimiento. Esto no reduce la majestuosidad divina, la encuadra en una dinámica relacional. Dios nos da la primicia de su presencia como aval de la futura consumación. Pero arrabón también aparece en debates sobre restricción del mal. Más adelante, volveremos con cuidado a cómo se conecta la idea de garantía con la idea de quien detiene o restriene hasta el tiempo señalado. Cuando el Nuevo Testamento habla de intercesión, usa imágenes terriblemente humanas para describir lo que el Espíritu hace por nosotros. En Romanos 8:26-27, Pablo dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles. ¿Qué significa eso? Significa que el Espíritu no es indiferente ante nuestras flaquezas. Conoce el lenguaje más profundo del alma y eleva ante Dios lo que ni siquiera podemos articular. Si crees que el Espíritu es un principio frío, esta descripción te confrontará. Aquí hay empatía, participación y acción en favor del creyente. Pero la personalidad del Espíritu no es solo consolación suave. Tiene facultad para impartir juicio y para separar dentro del cuerpo de Cristo. El relato de Ananías y Zafira en Hechos 5:1-11 es una advertencia severa. En ese pasaje, la comunidad pierde lo que se ofrecía en el nombre del Señor y el Espíritu evidencia desagrado ante la hipocresía que pretende manipular la obra de Dios. Pedro confronta a Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Hechos 5:3. Fíjate en la lógica del texto. No se trató de una energía neutra que fue burlada, sino de una persona ofendida por una conducta que simulaba piedad para obtener beneficio. La gravedad es real. No trivialicemos ese episodio ni lo usemos como show. Pero tampoco lo alteremos. Es una llamada a honestidad ante la presencia real y viva del Espíritu. A la vez, la historia no es lineal ni monótona. En los primeros siglos de la Iglesia se desató una controversia que no fue menor. ¿Qué lugar ocupa el Espíritu dentro de la Divina Trinidad? Los escritos patrísticos se enfrentaron a quienes negaron la plena divinidad del Espíritu. Surgieron debates, damasquinados teológicos y concilios tempranos que defendieron la persona trinitaria. No es un asunto académico. Negar la persona o la deidad del Espíritu cambia la manera de orar, de interpretar las Escrituras y de vivir la fe comunitaria. Por eso la reflexión histórica importa. Quienes formularon credos lo hicieron porque entendieron que esta verdad afectaba la salvación vivida. Ahora, quiero guiarte por una ruta que será nuestro mapa temático, 7 nombres que la Escritura asigna al Espíritu. Cada nombre es una lente que ilumina una faceta distinta de su ser y acción. No te presentaré una lista fría. Detrás de cada designación hay implicaciones prácticas. Te las iré mostrando una a una, porque conocer esos nombres es aprender a reconocer su voz en medio del ruido. Primero, Espíritu de verdad. Juan 14:17, 15:26. La verdad no es solo proposicional, es alguien que revela. El Espíritu de verdad guía a la Iglesia hacia la realidad de Cristo. No edulcora ni se somete al consenso cultural. Si el cristiano busca atajos, el Espíritu de verdad confronta con claridad. En un tiempo de relativismo, esta designación es una llamada a someter nuestra experiencia al criterio de la palabra. Ruaj y Paracletos aquí se combinan, el Bred que vivifica y el abogador que enseña. Segundo, Consolador o Paracletos. Juan 14:16, 14:26. Ya definimos Paracletos, defensor,
abogado consolador. Esta palabra nos muestra su función pastoral. Acompaña, instruye, recuerda las palabras de Jesús y da ánimo. No es anestesia espiritual, es compañía para la misión y para el dolor. Tercero, espíritu de vida. Romanos 8:2. El espíritu que vivifica no solo resucita en sentido escatológico, actúa en la vida presente para matar lo que hay de muerte en nosotros, el egoísmo, la esclavitud del pecado, y despertar lo que es vida conforme a Dios. Esta es la línea vital de la santificación. Cuarto, espíritu de adopción. Romanos 8:15-16. Esta denominación nos sitúa en la filiación. No somos meros administradores, somos hijos e hijas, con derechos y con una relación íntima con el Padre. El Espíritu nos faculta para clamar Abba, Padre. Esa cercanía implica responsabilidad y también consuelo. He nombrado 4, y cada uno lleva consigo preguntas concretas. ¿Buscas la verdad o la comodidad? ¿Anhelas compañía o huyes del consuelo? ¿Esperas vida o te contentas con sobrevivir? ¿Vives como hijo o como empleado? Quiero que estas preguntas te atraviesen en lo más profundo, porque el conocimiento teórico no basta. La revelación auténtica requiere respuesta. Aquí hago la primera advertencia pastoral concentrada. Si empiezas a escudriñar y descubres que has tratado al Espíritu como una herramienta, una técnica para obtener bendiciones, no te paralices. La preocupación, la convicción, el dolor por la propia tibieza son señales de que el Espíritu sigue obrando. No confundas convicción con condena eterna. Si estás inquieto ahora, ese malestar puede ser la aguja que señala la brújula de tu corazón hacia la corrección. Antes de proseguir con los 3 nombres restantes y con las 3 funciones prácticas más complejas, conviene detenernos un momento en una tensión teológica que aparece con frecuencia: la omnipresencia del Espíritu frente a su morada en los creyentes. La Escritura habla de la omnipresencia divina, Dios está en todas partes, y simultáneamente proclama que el Espíritu habita en los creyentes. 1 Corintios 6:19. Esta tensión no es contraria, es misterio. Piensa en un arquitecto que diseña una ciudad. Su visión impregna cada calle, pero también el arquitecto puede sentarse en la sala de una casa y conversar con su habitante. No inventaré una explicación física del cómo. La Escritura guarda misterio. Lo que sí podemos afirmar con firmeza, cuando la Biblia dice que el Espíritu habita en alguien, no usa metáforas vacías. Habla de una presencia personal que produce frutos, convicción, tentación de santidad y a veces corrige con dolor. Ahora volvamos a los nombres que dejé pendientes y a su implicación práctica. Quinto, espíritu de gracia. La gracia no es solo perdón jurídico, es poder transformador que no se agota en la remisión de culpa. El espíritu de gracia sostiene el proceso de cambio cuando el arrepentimiento no es un acto aislado, sino un patrón de vida. Aquí aparece la dificultad. La gracia no suprime la disciplina, la perfecciona. Sexto, espíritu de gloria. Esta designación apunta a la meta. La presencia del Espíritu prepara al creyente para compartir la gloria que aún se espera. No es simple gloria esteticista, es la transformación final que hará coherente nuestra esperanza presente con la consumación futura. Séptimo, Espíritu Santo. Este nombre se inscribe en la santidad misma de Dios, separador, purificador, que exige coherencia. Santo implica que la presencia del Espíritu no es complacencia con cualquier cosa, transforma y demanda. Entender al Espíritu como santo implica que su compañía nos llama a una vida distinta. En la práctica, cada nombre actúa como una palanca. Cuando el Espíritu de verdad nos confronta, la gracia nos sostiene. Cuando el Espíritu de gloria asoma, la vida presente es redirigida hacia la eternidad.
Si esto te parece intelectual, pregúntate, ¿en qué nombre del Espíritu has confiado más? ¿En cuál has desconfiado? Esa respuesta mostrará mucho de tu salud espiritual. Hemos dicho ya que el Espíritu intercede con gemidos indecibles, Romanos 8:26. Eso tiene repercusiones prácticas ahora mismo. Cuando oras y las palabras no salen, el Espíritu traduce tus anhelos ante el Padre. Cuando la culpa te paraliza, Él se interpone. Pero la Escritura también habla de una obra restrictiva, algo o alguien que limita la manifestación plena del mal hasta el tiempo señalado. En 2 Tesalonicenses 2, 6, 7, Pablo escribe sobre él que ahora lo detiene, en griego, hokatechón, que retiene hasta que sea quitado. Las interpretaciones varían y hay límites hermenéuticos claros. No podemos afirmar con certeza dogmática los detalles escatológicos de quién o cómo operó exactamente como retenedor en cada momento histórico. Lo que sí permanece como tema serio es que el Espíritu participa en la economía histórica. Su obra no solo es interior, sino también cósmica. Su presencia frena, hasta cierto punto, la anarquía del mal. Esa restricción no es ilimitada, ni es una promesa de ausencia de tribulación. Es una tensión entre el ahora y el todavía no. Mantener este equilibrio evita caer en especulaciones que dañen la fe o produzcan profecías firmes donde la Escritura guarda misterio. En este punto, conviene traer la metáfora del dique. Imagina un enorme océano de caos que amenaza con desbordar. El Espíritu, como agente divino, no es una barrera perfecta que impide todo daño, pero actúa como un dique que contiene oleadas y crea cauces para la vida. El dique no es la perfección, es la contención que permite que la colaboración humana y la gracia operen antes de la consumación final. Ese dique será retirado en el tiempo señalado por Dios, y entonces las dimensiones del mal serán plenamente reveladas y su juicio consumado. Hablar de esto sin soberbia exegética es necesario. La escatología del Espíritu exige humildad y cautela. La santificación merece un bloque aparte, porque aquí se experimenta la paradoja. La obra del Espíritu es a la vez gratuita y dolorosa. Piensa en la oruga que se encierra en el capullo. Desde fuera parece un proceso misterioso y hasta cruel. La antigua estructura se descompone, la oruga parece morir y solo después surge la mariposa. La Escritura usa imágenes de muerte y resurrección para describir la transformación. La palabra metamorfosis no es solo poética, describe la profundidad de la reforma que Dios hace en nosotros, pero también subraya la cooperación humana. La oruga no se transforma por voluntad propia sin pasar por la fragilidad del proceso. La santificación es dolorosa y progresiva, no es una intervención mágica que libera de todo conflicto de inmediato. Ananías y Zafira vuelven a aparecer aquí como un espejo perturbador. Su historia, Hechos 5, nos recuerda que la manipulación deliberada de la fe, la intención de simular piedad por ventaja, atrae la reprobación divina. No es que la santidad del Espíritu sea una regla fría, es que su presencia demanda autenticidad. La transformación que el Espíritu busca no puede ser fingida sin consecuencias para la comunidad. La advertencia no busca aterrorizar, sino preservar la pureza de la Iglesia y la honestidad de la fe. Hacia la mitad de este trayecto emergen preguntas que quiero lanzarte con crudeza. ¿Qué haces cuando el Espíritu te confronta? ¿Le escuchas o lo acallas con actividades piadosas? ¿Has aprendido a diferenciar entre el consuelo del Espíritu y el consuelo del mundo? Estas preguntas no son académicas. Son la prueba viva del estado de tu comunión. Si tu primera respuesta es justificación, hay trabajo pastoral que atender. Si es arrepentimiento, hay esperanza sólida. Queda un tema que toca la fibra más sensible: la blasfemia contra el Espíritu. Jesús trató este asunto con extrema seriedad en los Evangelios.
En Mateo 12, 31, 32 y en Marcos 3, 28, 30 se sitúa el contexto. Algunos líderes religiosos atribuyeron las obras hechas por Jesús al poder de Belcebú, es decir, a Satanás. Jesús responde que hay una blasfemia que no será perdonada: la atribución consciente y deliberada del obrar de Dios a Satanás. Pero el texto no es una sentencia destinada a crear terror en quien se pregunta si ha pecado sin saberlo. Más bien, es una llamada a reconocer la fuente de la obra. Importante pastoralmente, la preocupación por haber cometido ese pecado suele indicar lo contrario. Si te inquieta, es probable que el corazón no esté endurecido en la forma que describía Jesús como el rechazo deliberado del espíritu. La línea entre advertencia y alarma debe ser trazada con cuidado. No es un pretexto para manipular ni para condenar, es una motivación para examinar sinceramente tu postura ante la obra evidente del Espíritu. Hacia aquí llegamos a un cruce. Hemos visto evidencia bíblica de persona, hemos introducido historia patrística, hemos nombrado muchos títulos y hemos tocado las tres funciones operativas: intercesión e indwelling, restricción del mal, santificación, en su planteamiento. Pero la tensión sigue. ¿Cómo se traduce esto en tu día a día? ¿Cómo se escucha al Espíritu en la pareja, en el lugar de trabajo, en la iglesia, en la prueba? ¿Qué señales deben buscarse y cuáles son meras emociones que vienen y van? Antes de proseguir con aplicaciones prácticas y el examen personal que te prometí al principio, quiero detenerme en algo que puede sonar perturbador y que muchos evitan: la responsabilidad comunitaria frente al obrar del Espíritu. El Espíritu no opera en el vacío, obra en cuerpos, en iglesias, en procesos de disciplina y de reconciliación. Cuando la comunidad desconoce la persona del Espíritu, la consecuencia más frecuente es la infantilización espiritual. Se pide espectáculo o se busca atajos para obtener resultados sin integridad. Reconocer la persona del Espíritu implica aceptar corrección comunitaria, rendición de cuentas y la posibilidad de sufrir por la verdad. La historia de los primeros siglos lo demuestra. Los obispos pelearon por clarificar la doctrina porque entendían que de eso dependía la salud de la Iglesia. No es un orgullo clerical, es preocupación pastoral por la forma en que la gente se relaciona con Dios. He aquí, entonces, una invitación que suspendo por un momento para darte tiempo a responder con sinceridad. Piensa en una decisión reciente, una discusión, una tentación, una omisión, y pregúntate: ¿he buscado la guía del Espíritu de verdad o he elegido el camino que me resulta más cómodo? ¿He permitido que el espíritu de adopción me haga vulnerable o he retenido palabras por orgullo? ¿He confiado en la gracia del Espíritu para cambiarme o he buscado soluciones rápidas? No respondas ahora en voz alta, deja que esas preguntas calen. Más adelante volveré a ellas con el examen personal que promete ser una bisagra. Mientras tanto, es necesario que te deje con una pausa estratégica. Lo que sigue no es mera repetición. Vamos a profundizar en cómo distinguir la voz del espíritu del rumor del mundo, en ejemplos bíblicos concretos sobre cómo comunidades enteras aceptaron o rechazaron la intervención del Espíritu, en el detalle histórico de las controversias patrísticas y en un análisis más fino de los 7 nombres y sus aplicaciones cotidianas. También abordaremos con cautela la cuestión del detentor en 2 Tesalonicenses y cómo leer ese pasaje sin construir sobre arena interpretativa. Pero antes de avanzar, quiero reiterar algo que pedí al principio. Permanece hasta el final. He dicho que al cierre haré una pregunta que te dará un diagnóstico personal sobre si realmente estás listo para la verdadera revelación sobre el Espíritu Santo. Esa pregunta no te condenará, te orientará. Si de verdad deseas crecer, este camino es tanto de reverencia como de trabajo.
En este punto nos detenemos para tomar impulso. Ya hemos plantado las bases. El espíritu es persona, actúa con intención, tiene nombres que revelan funciones, aparece en la historia y en la comunidad, intercede y, en la economía escatológica, limita el mal hasta el tiempo señalado. Lo que sigue requiere aún más atención, herramientas prácticas para reconocer su voz, señales de que lo has contristado y pasos concretos para cooperar con su santificación. Prepárate, lo que viene te sacará de cualquier comodidad doctrinal y te habrá de poner ante decisiones que afectan a tu familia, a tu congregación y a tu testimonio público. ¿Estás dispuesto? ¿Estás listo para la verdadera revelación sobre el Espíritu Santo? Si tu respuesta es sí, acompáñame en lo que sigue. Si es quizá, deja que la evidencia te lleve más allá de la duda. Si quieres profundizar, después de esta sesión, en cómo colaborar con el Espíritu en la santificación diaria, suscríbete y mira el siguiente vídeo donde desarrollamos prácticas concretas para el crecimiento espiritual. Hay una línea que separa la teoría de la experiencia, y ahora estamos a un paso de cruzarla. Si hasta aquí la conversación te ha parecido fascinante, prepárate. Lo que viene es práctico, áspero y gozoso a la vez. Te daré herramientas para distinguir la voz del Espíritu en medio del ruido, señales claras de que quizá le has contristado, pasos concretos para entrar en la metamorfosis que Él realiza, no por nosotros, sino en nosotros. Y al final, un interrogante que no es retórico. ¿Estás dispuesto a responder? Primero, ¿cómo reconocer la voz del Espíritu? Hay falsos atajos. No vale solo el ardor emocional ni la novedad espectacular. La Escritura nos enseña criterios, y aquí los tomaré como reglas sencillas y prácticas. La Escritura como filtro. El Espíritu jamás contradice la palabra. Si una experiencia parece grande, pero al enfrentarla con las Escrituras se desintegra doctrinalmente, no procede del Espíritu que nos guía a toda la verdad. Juan 16:13. Por tanto, todo impulso, toda revelación personal debe pasar por el tamiz bíblico. No digo que cada detalle sea inmediatamente claro. Digo que la dirección, la enseñanza y la persona que edifica deben ser coherentes con Cristo y con la Escritura. La coherencia con Cristo. El Espíritu siempre glorifica a Jesús. Juan 16:14. Si un fenómeno desplaza a Cristo, exalta al líder o introduce caminos paralelos a la gracia de Jesucristo, no puede ser la guía plena del Espíritu. Busca si la experiencia apunta a Cristo, a su cruz, a su resurrección, a su señorío. El fruto moral y comunitario. Las señales externas importan amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Gálatas 5:22-23. No un supuesto carisma que fomente división, orgullo o manipulación. Observa si lo que surge produce edificación comunitaria o espectáculo individualista. Prudencia y consejo. El Espíritu rara vez impugna la sabiduría piadosa. Ante decisiones importantes, la prudencia se acompaña de consejo bíblico y comunidad. Si alguien afirma que el Espíritu lo envía a actuar sin consejo, pídeles prueba de madurez espiritual y coherencia doctrinal. El Espíritu respeta estructuras de responsabilidad en la Iglesia, no fomenta la suspensión total del juicio. Convicción, no coacción. El Espíritu convence, llama y persuade, no impone por la fuerza. Las manifestaciones que humillan o arrancan libertad interior para conseguir ciertos fines deben ser examinadas con extremo cuidado. La convicción lleva al arrepentimiento y a la acción responsable, no a la humillación pública como espectáculo. Paz y libertad interior. No confundir paz superficial con conformismo. La paz que el Espíritu otorga acompaña la claridad de la conciencia. Cuando una decisión genera convicción y a la vez produce una libertad para obedecer a Dios, probablemente hay dirección suya.
Cuando genera confusión, temor que paraliza o exigencia de dependencia en una figura humana, mantente alerta. Usa esas herramientas cada vez que dudes. Contrasta con la Escritura, pregunta, ¿esta dirección me acerca a Jesús? Observa el fruto y busca consejo. No es una fórmula mágica, es prudencia espiritual. Ahora, ¿qué señales te indican que puedes haber contristado al Espíritu? No las busques como sentencia, sino como pistas para volver al camino. Indiferencia ante el pecado. Cuando la conciencia al pecado se adormece y las excusas se repiten, hay riesgo de endurecimiento. Recordemos que Pablo advierte contra entristecer al Espíritu, Efesios 4:30. Esa advertencia se cumple desde la apatía hasta la manipulación consciente. Búsqueda de atajos espirituales. Instrumentalizar lo espiritual para gaño personal, estatus, dinero, poder, es señal de que la relación con el Espíritu se ha torcido. Ananías y Zafira, Hechos 5:1-11, no fueron castigados por una falta técnica sobre dinero, sino por una simulación calculada que quería sacar ventaja de la apariencia de piedad. Defensa inmediata y justificatoria. Sí, al ser confrontado con un testimonio incómodo, tu reacción es justificarte, silenciar o atacar. Más que escuchar con humildad, hay un corazón en riesgo. La defensiva permanente endurece. Falta de fruto comunitario. Si las decisiones que tomas en nombre de visión generan rupturas, sospecha. El Espíritu edifica cuerpo, no fragmentos que solo siguen carismas aislados. Arrogancia ante la corrección. Negarte a rendir cuentas y a someterte a procesos de disciplina con la excusa de llamada o visión puede ser indicio de un celo sin fundamento. Detectadas estas señales, ¿qué pasos prácticos tomar? Aquí un plan de reacción pastoral y personal, ordenado y claro. 1. Arrepentimiento concreto y confesión. No basta sentir pena. El arrepentimiento bíblico implica giro, confesión y restitución cuando procede. 1 Juan 1:9, Mateo 13:8. Habla con alguien de confianza, con un líder que conozca la Escritura y haz una confesión responsable. Solicitar perdón no te humilla, te pone bajo la gracia. 2. Restauración comunitaria. Si tu pecado afectó a otros o a la comunidad, procura reparación. La comunidad es el ámbito donde la persona del Espíritu se hace visible. La reparación es parte esencial de la madurez cristiana. 3. Reaprendizaje doctrinal. Retoma la Biblia con humildad. Estudia pasajes sobre el Espíritu. Génesis 1:2, Isaías 61:1, Juan 14:16, Hechos, Romanos 8, y busca formación seria que te ayude a ordenar experiencia y doctrina. 4. Rutinas disciplinares. La santificación avanza con prácticas, lectio divina, oración dirigida, ayuno periódico, examen de conciencia, participación en comunidad. No como fórmulas mágicas, sino como instrumentos que el Espíritu usa para moldear. 5. Responsabilidad y mentoría. Encuentra un pastor o discípulo mayor que guíe tu crecimiento. La soledad espiritual facilita las desviaciones. La rendición a un proceso mantiene la fe en línea con la verdad. 6. Servicio sacrificado. Nada cura la autosuficiencia como servir sin buscar recompensa inmediata. La práctica del servicio comprueba si tu corazón está animado por la gracia o por la ambición. Hablemos ahora de la dimensión comunitaria. Cómo el Espíritu obra en la Iglesia. No es un fantasma que pasa por las paredes, es quien hace a la Iglesia cuerpo y le da vida. El Espíritu capacita, orienta y disciplina. En Hechos, vemos decisiones comunitarias guiadas por el Espíritu, la elección de misioneros, el envío de Bernabé y Saulo, Hechos 13:2, o la separación de Pablo y Bernabé para la misión. Observa dos rasgos. La autoridad del Espíritu se ejerce con discernimiento colectivo y los procesos implican oración, ayuno y consulta.
No hay impulso individual aislado que pueda suplantar la prueba comunitaria. No quiero que leas esto como restricción a la libertad. Muy al contrario, la libertad bíblica se vive en la responsabilidad. Ser guiado por el Espíritu incluye someter la propia voluntad a la comunidad que cuida. La comunidad corrige, aconseja y acompaña. Y el Espíritu que respiró sobre la creación, Ruaj, respira vida en la comunión. Ahora una inmersión más concreta en la controversia patrística, porque ayuda a entender por qué la doctrina importaba tanto. En los 3 primeros siglos, la Iglesia afrontó debates que no eran meros académicos. Discutir la naturaleza del Hijo y del Espíritu tenía consecuencias sacramentales, litúrgicas y de identidad. Surgieron quienes negaban la plena divinidad del Espíritu. Frente a ello, teólogos, obispos y sínodos defendieron la persona y la deidad del Espíritu porque, si se reduce al Espíritu a una mera energía, se desarma la oración auténtica, la intercesión y la garantía de salvación. El Concilio de Constantinopla, 381, articuló con mayor claridad lo que ya asomaba en la tradición apostólica. El Espíritu es Dios. Comparte la misma gloria que el Padre y el Hijo, y actúa como persona en la economía de la salvación. Esto no es pedantería histórica. Es la base sobre la que descansan nuestras formas de orar, de recibir sacramentos y de entender la esperanza final. Volvamos a los 7 nombres, ahora con aplicaciones prácticas inmediatas que puedas llevar a tu día a día. Espíritu de verdad, en la práctica significa que cuando te enfrentas a una decisión moral, priorizas la verdad sobre la conveniencia. Pregúntate, ¿qué me enseña la Escritura aquí? Y deja que la verdad te moldee antes que el deseo de comodidad. Paracletos, consolador. En crisis familiares, recuerda que no estás aislado. Busca la compañía y la intercesión del Espíritu en oración y en comunidad. Cuando no tengas palabras, confía en la intercesión que actúa con gemidos. Romanos 8:26. Espíritu de vida. Cuando sientas que los viejos patrones dominan tu comportamiento, recurre a prácticas que reaviven la vida. Confesión, arrepentimiento, práctica de buenos hábitos que regeneren el alma. Espíritu de adopción. Toma decisiones como hijo, no como si estuvieras a prueba constante. Esto libera para la adoración y para la obediencia motivada por amor, no por miedo. Espíritu de gracia. En el fracaso, no te quedes en la culpa paralizadora. Usa la gracia para levantarte y corregir el rumbo. Tito 2:11-12. La gracia transforma, no excusa. Espíritu de gloria, orienta tu vida hacia la esperanza escatológica. Tus prioridades cambian cuando recuerdas que hay una consumación que orienta tu presente. Espíritu Santo, mantén un estándar de santidad, no por legalismo, sino por reverencia. La santidad del Espíritu nos llama a coherencia. Sobre el tema del detentor y la restricción del mal, no caigas en la tentación de usar esto para construir calendarios de eventos apocalípticos. El pasaje de 2 Tesalonicenses 2:6-7 habla de quien detiene, pero el texto y la tradición ofrecen múltiples lecturas. Lo prudente es suponer que el Espíritu participa en la economía histórica para contener, en la medida que Dios lo permite, la plena manifestación de la iniquidad hasta el tiempo fijado. La lección para hoy no es cronológica, es práctica. Vivir con urgencia y responsabilidad éticas, sabiendo que el mal no tiene la última palabra. La metáfora del dique sigue siendo útil. No es invencible, pero nos permite vivir y sembrar. No construyas tu vida sobre interpretaciones escatológicas extremas, construye sobre obediencia. La santificación, como ya decíamos, es metamorfosis. ¿Cómo acompañar al proceso sin forzar la transformación? Aquí procedimientos concretos. Examen diario.
Dedica tiempo cada noche para repasar el día. ¿Dónde cedí a la comodidad? ¿Dónde negué la verdad que me dio vida? Este examen no es masoca, es una brújula. Anota, confiesa y pide al Espíritu un paso concreto al día siguiente. Confesión específica y temporal. No basta la confesión general. Confiesa detalles, momentos. Poner nombre a la falla permite curación. Pequeñas obediencias crecientes. La santificación no es generalmente un salto, sino una serie de actos fieles. Un gesto de verdad, una renuncia voluntaria, un paso de servicio. Construye hábitos que prueben la obediencia. Comunidad de rendición de cuentas. Un par de hermanos o hermanas con quienes compartir avances y caídas reduce la tentación de la hipocresía. Formación intelectual y devocional. Lee autores que te nutran teológicamente. Equilibra doctrina con prácticas devocionales. El Espíritu que obra en ti quiere mentes formadas y corazones humillados. Presencia sacramental. Si tu tradición practica sacramentos, úsalos como medios de gracia. Si no, participa en actos comunitarios que fomenten la memoria de Cristo y la humildad. A continuación, quiero darte ejemplos concretos de cómo todo esto se traduce en situaciones cotidianas. Pareja, trabajo y congregación. En la pareja, aprende a preguntar por la voz del Espíritu antes de reaccionar. Cuando surge una discusión, detén la respuesta impulsiva y pregunta, ¿qué pide la verdad ahora? Practica decir, necesito un momento para orar y responder con amor. En muchas familias, la mayor parte del daño viene de respuestas plenas de justificación, no de faltas no intencionales. En el trabajo, evita la instrumentalización de la fe como carta de referencia para obtener ventaja. Deja que el Espíritu haga de ti alguien íntegro, puntual, honesto, diligente y dispuesto a servir. El testimonio en el lugar de trabajo no depende de consignas ni de fórmulas, depende de carácter. En la iglesia, fomenta la responsabilidad. Las decisiones importantes deben pasar por oración colectiva y examen bíblico. Ante un líder que afirma voces extraordinarias, pide que la comunidad valide y que la enseñanza sea sometida a la Escritura. La iglesia sana es aquella que cultiva la humildad doctrinal y la valentía moral. Llegamos al clímax de este trayecto, el examen personal. No es un test público, es una palanca íntima. Respóndete con brutal honestidad y sin teatro. ¿Rezabas ayer por obedecer a Dios o por recibir una experiencia? Tu primer movimiento ante la confrontación es excusarte o arrepentirte. Tu oración habitual busca primero la gloria de Cristo o el alivio personal. ¿Has buscado consejo y lo has seguido o prefieres actuar en solitario? ¿Temes la verdad cuando te mira al espejo o buscas justificaciones? ¿Tienes comunidades que te conocen y te corrigen con amor? ¿La gracia que predicas es la que practicas con tus errores? ¿Estás dispuesto a perder prestigio social por la coherencia moral? Si alguna de tus respuestas te inquieta, no te paralices, deja que la inquietud te impulse. Si por el contrario sientes que el Espíritu te ha guiado y te produce arrepentimiento, gozo y servicio, sigue avanzando con humildad. ¿Qué pasos dar ahora mismo? Prácticos e inmediatos. 1. Escoge una falta concreta y confiesa a alguien con autoridad espiritual en tu vida. 2. Firma un compromiso de 3 acciones que demuestren cambio en las próximas semanas. Por ejemplo, reconciliarme con X, dejar una práctica que me corrompe, integrarme en un grupo de rendición. 3. Establece un breve plan de lecturas bíblicas y oraciones diarias centradas en pasajes sobre el Espíritu. Juan 14:16, Romanos 8, Hechos. 4. Pide a 2 personas que oren contigo semanalmente y que te pregunten por tu progreso. Antes de cerrar, una palabra firme acerca de la blasfemia contra el Espíritu.
Jesús describió una actitud que negaba deliberadamente la evidencia obrar del Espíritu, atribuyéndolo a Satanás. Mateo 12, 31, 32. Marcos 3, 28, 30. No es un tirón de orejas caprichoso. Es la descripción de un corazón obstinado que se niega a reconocer lo evidente y decide cerrar la puerta. Sin embargo, y esto es pastoralmente decisivo, si te inquieta haber cometido ese pecado, esa inquietud suele ser la prueba de que no lo has cometido en la forma que Jesús describe. La puerta del arrepentimiento sigue abierta mientras haya sensibilidad al Espíritu. No uses esta advertencia para crear temor paralizante. Úsala como llamado a reconocer y a acoger la obra de Dios. Quisiera contarte no como dato frío, sino como estímulo vivo, una escena bíblica que mezcla gracia y disciplina. La comunidad de Antioquía, Hechos 13, ora, ayuna y escucha al Espíritu que envía a 2 misioneros. La respuesta no es conmoción secreta, sino organización, envío y servicio. Cuando el Espíritu obra en la comunidad, la reacción sana no es la espectacularidad, sino el orden que se presta a la misión. Observa la prioridad: oración, comunidad, obediencia. Si quieres una regla mnemotécnica: orar, escuchar, obedecer. Ahora, una oración breve si la quieres decir contigo. Señor Espíritu Santo, ven con tu verdad. Sonda mi corazón, revela mis faltas y dame coraje para cambiar. Que tu gracia me sostenga en el dolor de la transformación y que tu amor me lleve a servir a otros. No permitas que use tu presencia para mi gloria, sino para glorificar a Cristo. Amén. Esta oración no es un ritual mágico. Es una disposición para alinearte con la obra que el Espíritu realiza, una petición humilde para cooperar con la transformación. Queda un último paso: la decisión práctica. Te propongo un examen de 3 acciones que puedes asumir ahora mismo, sencillas y concretas, para mostrar si estás listo para la verdadera revelación sobre el Espíritu Santo. 1. Elige un pecado concreto y confiesa a una persona madura hoy, no mañana, hoy. Si necesitas tiempo, agenda la conversación en los próximos 3 días y cúmplela. 2. Comprométete a 7 días de lecturas y oraciones centradas en los pasajes sobre el Espíritu. Juan 14, 16, Romanos 8, Hechos 2 y 5. Dedica 15 minutos diarios a leer, orar y anotar lo que el Espíritu te muestra. 3. Busca comunidad. Únete a un grupo de rendición o pide a 2 personas que oren contigo semanalmente durante un mes y te pregunten por tu marcha espiritual. Si aceptas estas 3 acciones, no porque sean un ritual, sino porque son canales por donde el Espíritu obra, estarás dando pasos reales hacia la cooperación que Él desea. No prometo emociones extraordinarias, prometo fidelidad bíblica y movimiento en la dirección que la Escritura señala. Y ahora, la pregunta que te prometí al principio, no para condenarte, sino para diagnosticar la condición de tu corazón. Cuando piensas en el Espíritu Santo, ¿tu primera reacción es buscar su gloria o tu confort? Responde con honestidad. Si tu respuesta es que buscas la gloria de Cristo, estás en la senda de la verdadera revelación. Si tu respuesta es que buscas consuelo inmediato, no te culpes. Reconoce, arrepiéntete y da los pasos prácticos que nombramos. Si este mensaje te ha movido y quieres aprender a colaborar concretamente con el Espíritu en tu santificación diaria, hay más recursos que puedo ofrecerte. Suscríbete al canal y accede al siguiente video. Cómo cooperar con el Espíritu en la santificación práctica. Ahí encontrarás ejercicios, modelos de rutina devocional y guías para la rendición de cuentas que te ayudarán en el viaje. No prometo atajos, ofrezco herramientas para obedecer. Para cerrar, la verdadera revelación sobre el Espíritu Santo no es un conocimiento meramente intelectual.
Es una llamada que atraviesa cabeza y corazón, que exige humildad, arrepentimiento y obediencia. No se trata de asegurar experiencias, sino de formar carácter, escuchar, responder y ser transformado. ¿Estás listo para la verdadera revelación sobre el Espíritu Santo? Si tu respuesta es sí, da el primer paso ahora mismo. Si es quizá, deja que la evidencia bíblica, la comunidad y la práctica te conduzcan hacia una certeza obediente. Si es no, ora pidiendo claridad y pide a alguien que te acompañe. Que la misma persona que sopló sobre las aguas, que consoló a los apóstoles y que intercede por nosotros con gemidos indecibles, Génesis 1:2, Juan 14:16, Romanos 8:26, te conceda sensibilidad para reconocerle, valor para arrepentirte y fidelidad para cooperar. ¿Estás listo para la verdadera revelación sobre el Espíritu Santo? Actúa, confiesa, lee, reúne y suscríbete para seguir creciendo en la claridad que transforma la vida.